¿Qué tal amigos y amigas? Buenos días. Hoy se cumple la 70 jornada de lucha de la aparición con vida de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y por supuesto que de no ser por la pandemia, como lo he dicho cada mes, lo que estoy diciendo ahorita lo estuviera diciendo en un mitin multitudinario de que la gente Chiapas mes con mes, cada 26 desde aquel fatídico 26-27 de septiembre del 2014, salíamos a las calles porque por supuesto que entendemos que la desaparición forzada de 43 normalistas, casi todos de primer ingreso, de nuevo ingreso a la normal rural de Ayotzinapa, es un crimen de lesa humanidad. Por supuesto que este crimen de lesa humanidad merece justicia. Si ellos, los asesinos, no se tentaron el corazón para asesinar, para desaparecer, para encarcelar, para depredar, saquear al país, ¿por qué un gobierno que se dice diferente y al cual nosotros elegimos con nuestro voto, porque confiamos en su discurso, confiamos en su palabra, por qué vemos que hay un proceso de dilación? No sé si así debe ser o es un proceso perverso. Por supuesto que hay culpables, que no solamente fueron los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad de Ayotzinapa, y que la justicia sí es verdadera, y que el gobierno si verdaderamente es diferente y verdaderamente es transformador, pues entonces ya, ¿desde cuándo? Desde hace 2 años que ya llevan el poder, estuviéramos viendo en la cárcel a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Cerón, que ahora ya anda huyendo, a Murillo Karam, a Ángel Aguirre, al mismísimo secretario de Seguridad Pública, no sé si así se llame, de la Ciudad de México, Omar García, creo, Hassan, algo así, no sé, se me va el nombre, que era el titular o que estaba al frente de la Policía Federal en Iguala cuando ocurrieron esos hechos. Hoy el pueblo de México no va a perdonar más simulación para la justicia. Hoy quienes elegimos al presidente en turno, por supuesto que estamos clamando, exigiendo y esperando justicia. Queremos ver tras las rejas a aquellos que no solamente asesinaron a los mejores hijos de nuestra patria, sino que también saquearon a la patria misma. Vemos con pena cómo Lozoya vino a México y con el mismo argumento, con el mismo teatro, con la misma simulación que los prianistas encarcelaban entre comillas a los delincuentes de cuello blanco, como el Baster Gordillo, que prácticamente estuvo en su domicilio siempre y con lujos y con privilegios. Cuando Lozoya viene a México lo mismo sucede. Es decir, hay una continuidad desde el poder de las prácticas prianistas, que bueno, es entendible, pero no es justo. El gobierno que está en el poder está lleno de prianistas de hueso colorado y que por supuesto inciden en ejecutar algunas acciones. Pero para no hacerla muy cansado, nosotros, por supuesto, los maestros de la CENTE Chiapas, estuviéramos en las calles este 26, pero desde nuestras trincheras a hoy virtual por la terrible pandemia que padecemos, seguimos exigiendo aparición con vida y justicia para los 43 alumnos de Ayotzinapa, Guerrero. La justicia tiene que pasar inevitablemente porque Peña Nieto quede en la cárcel, no solamente por la desaparición, sino por haber saqueado el país, por haber asesinado en Nochixtlán, por haber asesinado en Atenco. Y bueno, esperamos que el presidente en turno tenga las agallas, tenga el suficiente valor para no confundir la justicia con la simulación, la justicia con los pactos,
oscuros con la mafia del poder. Entonces, está documentado que el ejército, Anabel Hernández en este libro, La verdadera noche de Iguala, y no es propaganda, es una periodista que admiro, que he escuchado, he tenido el privilegio de escucharla personalmente en algunas de sus conferencias. Aquí documenta sin la menor duda la injerencia física que tuvo el ejército, la policía federal, la policía municipal, el Estado mexicano en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, la CENTE Chiapas decidió hacer virtual la lucha. Estoy seguro que en todas las regiones políticas de la CENTE Chiapas estamos desarrollando de una u otra manera este grito de justicia, esta impotencia, este malestar que sentimos al ver que no hay la decisión, la intención verdadera de hacer justicia por Ayotzinapa. Pero por supuesto no vamos a permitir este crimen que quede impune. La pandemia tendrá que pasar y la fuerza de nuestra organización tendrá que volver, no solamente para Ayotzinapa, sino para todos los crímenes de lesa humanidad que han quedado impunes y en la cual el ejército ha tenido las manos ensangrentadas, porque ha sido quien ha sido el autor material en muchos crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en nuestra patria. Ya por lo que respecta a lo que estamos padeciendo en Chiapas y en México, no solamente enfrentamos a la pandemia, a este virus que mata, por supuesto que mata, y que en aras de los intereses económicos y electorales ahora han decretado semáforos verdes, naranjas, cuando todo el país prácticamente las muertes incrementan, los contagios incrementan, y bueno, y tenemos que cuidarnos. La salud en México es un hecho que no es un interés del Estado. Si fuera así, el discurso no solamente quedaría, por ejemplo, señalando el mal que hace las gaseosas, la Coca-Cola Company y tantas comidas chatarras. Si fuera de verdaderamente un interés, el discurso lo tenía también Peña Nieto. Recuerden cuando quiso prohibir las ventas de refrescos y sabritas en las escuelas, en su mentada reforma educativa, y luego nunca se hizo. Igual a hoy es un gobierno diferente en el discurso, es un gobierno que discursa desde el humanismo, desde el progresismo, y bueno, no basta solamente con señalar que la coca envenena, que la coca produce diabetes, sino que necesitamos que verdaderamente haya una política de salud, y debe empezar en las escuelas, desde el nivel básico hasta el nivel superior. Las comidas chatarras, el veneno de la Coca-Cola, por supuesto que enferma a los niños desde preescolar hasta el nivel superior ya cuando son adultos, y eso debe estar prohibido en las escuelas, la comida chatarra, y eso sería un hecho que beneficiaría realmente en los hechos a la salud de los mexicanos. Y bueno, vemos políticas laborales que aunque en el discurso se diga que es un gobierno que defiende a los trabajadores, y obvio, y repito, no soy prianista para nada, si no nos estuviera pidiendo cárcel para Calderón, para Fox, para Peña Nieto, no. Lo que pasa es que tampoco soy un adulador, tampoco rindo pleitesía ciega al gobierno de Obrador, aunque yo voté por él y hayamos votado millones de maestros y mexicanos. Las cosas que haga bien, por supuesto que se le reconocerá, pero las cosas que haga mal, por supuesto que se le cuestionará, como el Tren Maya, como la visita a Trump, como el Tratado de Libre Comercio. Es solamente un ciego no podrá ver que no se puede hacer un tratado de iguales entre desiguales, es un tratado saqueador, depredador. Bueno, pero en la cuestión laboral, decía, vemos cómo la reforma educativa, en el caso de los maestros, sigue vigente, hoy con el famoso SICAN, lacerando derechos para cadena de cambios, lacerando derechos para ascensos, para promociones, y bueno, sin que sea abierta la agresión, y eso es peor,
porque con el gobierno de Peña Nieto la agresión era abierta, no era velada, y mandaba un ejército de ocupación a los estados del sur y nos enfrentábamos con ellos. Hubo maestros muertos, hubo padres de familia muertos en Oaxaca, en Nochixtlán, por eso. Hoy, sin necesidad de que haya policías, sin que haya el ejército en las calles golpeando, agrediendo a los maestros, se laceran los derechos de los maestros, porque la reforma de Peña Nieto, compañeros, quiero que se entienda esto. Hay muchos compañeros que piensan en el país que la reforma educativa se aprobó. No, no se aprobó. El mismo Obrador lo ha reconocido en las negociaciones que se ha tenido como CENTE. La reforma no se abrogó. Ninguna reforma de Peña Nieto se abrogó de las reformas estructurales. La reforma educativa sigue vivita, coleando y lacerando y golpeando a los derechos laborales de los maestros. Lo único que se quitó, y lo diremos al cansancio, es lo punitivo por absurdo al examen, a la evaluación, entre comillas, es medición. Es lo único. Pero todo lo demás, la esencia de la reforma laboral, por supuesto que sigue vigente. Y por eso, lavándose las manos como Poncio Pilatos, dice Obrador, dice la SEP, es que es la ley. Por supuesto que es la ley, pero es una ley injusta que solamente busca lacerar los derechos de los trabajadores ganados. Y entonces lo único que nos queda, compañeros, es la organización. Es seguir organizándonos, informándonos, para que cuando pase la pandemia, que les ha caído muy bien como anillo al dedo, por supuesto, para lacerar derechos, tenemos que resurgir como lo que somos. Un movimiento que no es espontáneo, un movimiento que no nació de la nada, un movimiento que tiene 40 años de tradición de lucha, y por supuesto que en Chiapas está intacto. Nada, compañeros, ha podido lacerar un solo ápice, debilitar la organización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el estado de Chiapas. Ni el veneno, ni la calumnia, ni las mentiras. Ahora quieren destruir este gobierno de la Cuarta Transformación, federal y estatal, porque no se puede entender que un gobierno que se diga de los trabajadores permita lacerar los derechos de los trabajadores en el Estado y se lave las manos y diga, es que es el gobierno de Rutilio Escandón, nosotros no tenemos injerencia. Y me estoy refiriendo al decreto de la desaparición de Caja de Ahorro. Caja de Ahorro es una conquista eminentemente de los trabajadores y para los trabajadores. No fue un acto de benevolencia del gobierno. Es nuestro dinero que ahí se maneja con pulcritud, con transparencia. Y por eso los gobiernos más feroces del peronismo no pudieron destruirlo. ¿Por qué? Porque, por supuesto que cuando lo intentaron, se enfrentaron a la organización, a la unidad, a la disciplina, a la tenacidad y a la lucha en las calles de los maestros de la CENTE. Los maestros, compañeros, lo sabemos en carne propia. De todas las profesiones que existen, somos los que tenemos un salario más raquítico. La docencia es una carrera profesional devaluada, ignorada por el Estado. El maestro, difícilmente habrá un maestro, o la inmensa mayoría de maestros, difícilmente tendrán su salario íntegro, su cheque íntegro, para poder tener una casa, para poder tener un bien. Tiene que vivir de préstamos. Y el ISSSTE no les da préstamo a todos. Por eso nosotros luchamos y logramos construir esta caja de ahorro que circula a los préstamos con nuestro dinero y que es el Estado el que lo descuenta y ellos manejan el dinero que se va prestando a los compañeros. Pero ni los panistas ni los prianistas, cuando intentaron desaparecerlo, pudieron. Hoy este gobierno de la Cuarta Transformación
Este gobierno que se dice diferente, progresista, humanista, al lado de la clase trabajadora, aprovechando el contexto de la pandemia, porque por supuesto no hay condiciones para movilizarnos, porque tampoco vamos a ser suicidas. El virus existe y mata, y ha matado a muchos compañeros. Aprovechando ese contexto, perversa y cobardemente, ha decretado el gobierno de Chiapas la desaparición de Caja de Ahorro. Pero es una estupidez. Por donde se le vea, Chiapas no es ningún estado del norte ni del centro donde no hay una, perdón con los compañeros, pero tengo que decir la verdad para poder argumentar, donde no hay una tradición de lucha como la nuestra. Por supuesto que los maestros no lo vamos a permitir. Y en estos momentos vamos a ver la lucha legal. Pero la lucha legal no soslaya, no sepulta la lucha política que tenemos que dar. Y sin que yo lo diga, los compañeros saben perfectamente, entienden perfectamente que tenemos que dar la batalla. Que no vamos a permitir que en el discurso se diga que defienden a los trabajadores y en los hechos laceren sus derechos, sus conquistas que ha costado sangre, sudor, lágrimas, muertos y cárcel. Así están las cosas con el gobierno de la transformación. ¿Que lo tenemos que decir eso? Por supuesto que lo tenemos que decir. Por supuesto que tenemos que combatir. Y por último, el gobierno ha diseñado cursos de actualización al más fiel estilo de la tradición prianista. No hay consulta a los maestros, no es una construcción de los maestros, es llenar como recipiente a la mente de los maestros que los consideran correas de transmisión de lo que ellos creen es pertinente o es necesario aprender o enseñar. Pero en el sur también existe, decía Mario Benedetti, y en el sur estamos construyendo. En Chiapas es incipiente el proyecto de educación alternativa, pero camina con pasos firmes y bien dados. Desde el 2013 estamos con el proyecto de educación alternativa. Compañeros de Michoacán, por supuesto, que tienen muchos años y tienen un gran desarrollo de esa propuesta, como también los compañeros de Oaxaca y algunos otros referentes en menor cantidad. Guerrero, por supuesto. Pero en Chiapas estamos trabajando un proyecto de educación alternativa que, por supuesto, en breve se dará a conocer el material en el que vamos nosotros a seguir con el proceso de formación, la formación crítica, no la formación sumisa, no la formación servil, la formación crítica con base a los contenidos que tenemos que nos permitan desarrollar una educación crítica, compañeros, que nos permitan llegar a tener una ruptura epistemológica de las concepciones del enseñar, del aprender, del hombre, de la mujer, de la sociedad, que en los planes y programas de estudio de este gobierno, pues se sigue repitiendo las concepciones del gobierno anterior. O sea, no hay un modelo educativo nuevo, no hay una propuesta educativa nueva. Y entonces ese trabajo sí tiene que ser nuestro, pues. Y por supuesto que, compañeros, los cursos del proyecto de educación alternativa sí se llevarán a cabo y estamos en construcción con los coordinadores el material que se difundirá. Eso es, compañeros, todo lo que hemos logrado sin salir a las calles hoy para que se respeten nuestros derechos y nuestras conquistas, sobre todo la bilateralidad, el no permitir que el sindicato quede nada más como un elefante blanco, como un observador de todo lo que la mafia en el poder haga o intente hacer. Todo eso, compañeros, que se ha logrado en Chiapas no es benevolencia alguna de gobierno,
es consecuencia de nuestra lucha. Y si no, pregúntense por qué en los otros estados no sucede lo mismo. Porque el gobierno sabe perfectamente que en Chiapas existe toda una tradición de lucha, que por supuesto el movimiento, a pesar del veneno, de los charros, a pesar de la difamación, a pesar de la calumnia, a pesar de la amenaza de cárcel, de carpetas de investigación, aquí si tocan a uno, tocan a todos. El gobierno, el movimiento Compañeros de la Gente Chiapas está más vivo que nunca, está más vigente que nunca, y es un movimiento informado. Por eso, aunque nos provoquen a salir a las calles en estos momentos, sabremos aguantar. Sabremos aguantar, como sabremos defender también la salud de nuestros niños. Nadie regresará a clases hasta que verdaderamente y no mediáticamente esté en las condiciones para regresar al aula. ¿Cómo va a haber sana distancia en un salón atiborrado con más de 50 niños? ¿Cómo es la realidad en el estado de Chiapas? Bueno, por eso ya estamos conscientes de todo eso, y como estamos conscientes de defender los derechos y las conquistas de la educación pública hoy en riesgo ante la vigencia de la reforma laboral de Peña Nieto. Para terminar, no sé, yo soy amante también de la poesía y me he encontrado un poema de nuestro gran poeta uruguayo es Mario Benedetti, Desaparecidos, un poema muy, muy, muy hermoso que lo quiero. No soy un gran declamador, aunque en Mactumaxá solía participar en los eventos de oratoria y de declamación, pero dice así: están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizás convaleciente de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5 o 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielos y humo. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio. Estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, ¿dónde carajo quedó el buen amor? Porque vienen del lodo. Hermoso poema de Mario Benedetti. Bueno, compañeros, ahí la dejamos. Ayotzinapa, ni perdón, menos olvido. Cárcel inmediata a los asesinos materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad. Cárcel a Peña Nieto, a Osorio Chong, a Cerón, a Murillo Karam, a Ángel Aguirre, a Omar García, y investigación exhaustiva y puntual al ejército mexicano, que por supuesto, como está documentado por una de las periodistas más importantes de nuestra patria, el ejército tiene metidas las manos. Ahí la dejamos. Y hasta la victoria, gente.